Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, rápidamente. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Porque hoy vamos a leer todo un capítulo, el primer capítulo del libro de Daniel. Gracias a Dios contamos con el proyector, la pantalla, para poder compartir la palabra. Me gustó mucho lo que dijo Víctor de venir a la iglesia con la Biblia, es muy importante. ¿Ustedes quieren un secreto para leer la Biblia y comprenderla más? Les doy un tip. Cuando lean la Biblia, no la lean pensando. Si tenés un lugar solo para leer y estás tranquilo, léela en voz alta y vas a ver que Dios te va a hablar más. Hacé la prueba. Cuando estás sola, lee o solo, léela en voz alta y vas a ver que Dios te va a hablar de otra manera. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, que dice lo siguiente. ¿Están conmigo? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿sí? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, lo digo de nuevo, y puso Dios a Daniel en gracia, amén, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael, le dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo, y miren esto, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Amén. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén.
Y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y miren esto, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Así pues, estuvieron delante de él. Y escuchen esto que es tremendo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, escuchen, magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Tremendo lo que pasó acá. ¿Qué pasó acá? Les cuento el contexto. Ustedes saben que desde el principio de la historia del pueblo de Israel hay una lucha en contra de Israel hasta el día de hoy. Podemos ver en las noticias que Israel es constantemente atacado por enemigos que quieren conquistar su tierra y quieren hacer que los israelitas sean esclavos. Desde el principio hay una lucha impresionante en contra de todo, escucha esto, de todo lo que Dios quiere hacer. Hay un enemigo en contra del pueblo de Israel y en contra de los hijos de Dios que quiere destruir, detener, limitar al pueblo de Dios. Hay enemigos visibles que son las naciones que rodearon al pueblo de Israel para destruirlos. Pero también hay enemigos invisibles que son los que están dentro del mismo corazón de cada persona, que también hacen que la presencia de Dios se quede quieta. ¿Y cómo empezó toda esta lucha? Porque lo que nos cuenta el capítulo 1 de Daniel es que el pueblo de Israel se lo llevaron cautivo a Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era una nación pagana, una nación que era mundana, una nación que no adoraba a Dios, una nación implacable, una nación que quería destruir a los hijos de Dios y a cualquiera que se levante en contra de ellos. ¿Y por qué Dios permitió que Babilonia, que el mundo destruya o lo lleve cautivo a los hijos de Dios a Babilonia? ¿Saben por qué? Porque todo comienza cuando el pueblo... ¿Cuántos leyeron Primera de Samuel? ¿Alguna vez leyeron Primera de Samuel? ¿Se acuerdan lo que pasó con Primera de Samuel? Hasta ese momento Dios se revelaba al pueblo a través de los profetas, a través de los ministros, de los que estaban ahí, de los jueces y sacerdotes. Pero llegó un momento que Samuel creció y el pueblo de Dios, en vez de dejarse gobernar por Dios, veía que en las naciones que estaban a su alrededor, ¿qué había? Había reyes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ese texto donde Samuel viene el pueblo de Israel y le dice: no queremos que Dios nos gobierne, queremos reyes como tienen las otras naciones? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No te pongas mal, Samuel, porque no te han desechado a vos, sino que me han desechado a mí. Y el pueblo de Israel, desde que tuvo una autoridad que es un ser humano, desde ese día el pueblo de Israel empezó a retroceder y a caer. Eso significa que los reyes que tuvo el pueblo de Israel, en vez de hacer lo bueno que hacían, ¿cuántos leyeron Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas? Habla la historia de cómo el pueblo de Dios fue guiado por sus reyes. Y uno se pregunta, ¿por qué estaban cautivos en Babilonia? Porque los reyes que tenían que gobernar de parte de Dios, con temor de Dios, lo gobernaban así nomás. Hacían su vida, no hacían la voluntad de Dios, no tenían temor de Dios, adoraban a dioses paganos, adoraban a imágenes de acera, iban a buscar consejo con los adivinos, con los brujos. Ustedes pueden decir: wow, qué bárbaro, ¿no?
Entonces, cuenta la palabra de Dios y nos comparte la palabra de Dios que, miren, no se lo puso a Romina como texto, pero dice que Joacín, en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 36 al 37, dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Y dice el versículo 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre habían hecho. ¿Saben quién fue el padre de Joacín? Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? ¿Alguna vez hablaron con los niños y le hablaron del rey Josías? ¿Saben cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar en Israel? 8 años. 8 años tenía Josías cuando empezó a reinar. Y Dios le dio tanto de su presencia que Josías erradicó todos los altares paganos, erradicó todos los adivinos, limpió toda la nación de Israel de todos los altares que había. Bien, Josías, ¿no? Muy bien, porque hizo la voluntad de Dios como rey. Pero el hijo Joacín no hizo lo mismo. El hijo de Josías, en vez de seguir los caminos del padre, hizo lo contrario. Su corazón se rebeló y por haberse revelado el corazón del hijo, Joacín, Dios permitió que el pueblo de Israel sea cautivo. Y en esta historia, donde vemos que el pueblo de Israel es cautivo, aparece un hombre, en realidad no un hombre, aparece un muchacho como David, de la edad de David más o menos, de 14, 15 años, que era Daniel, un muchacho que era esclavo porque, ¿saben lo que pasó cuando llegó Babilonia al pueblo de Israel? La sitió. ¿Saben lo que significa sitiarla? La rodeó. Rodeó de punta a punta toda la nación de Israel porque era muy poderosa Babilonia, y lo que hacía Babilonia era hacer un muro sobre todo el pueblo de Israel para que no puedan salir ni tampoco puedan entrar las provisiones de Dios o las provisiones de la tierra, o salir a sembrar, o buscar animales, o buscar agua. Entonces el pueblo de Israel se tuvo que entregar a la nación de Babilonia porque no había salida. Y en ese momento, Daniel, el capítulo 1 de Daniel empieza diciendo: en el año 3 de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Se puso enfrente y empezó a hacerle lucha. ¿Cuántos están pasando lucha? ¿Cuántos están pasando dificultades? ¿Qué pasó? Babilonia, ¿saben lo que es? Es un espíritu hoy, es el espíritu del mundo, es el espíritu de la religiosidad que quiere ingresar dentro de la iglesia, no como el templo, sino dentro de nuestro corazón, para transformar nuestro corazón puro en un corazón contaminado, en un corazón que convive con el pecado y con la santidad. ¿Cuántos están peleando con pecado? Con debilidades. El que no está peleando con debilidades son ángeles. Perdonen, acá está lleno de ángeles. Son todos ángeles, gloria a Dios, que estoy en el cielo, que estoy predicando, porque son todos angelitos. Todos estamos batallando con algo. Y el espíritu del mundo viene a establecerse en tu casa, en tu trabajo, en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, para hacerte sentir que Dios te dejó, porque eso era lo que sentía el pueblo de Israel. Imagínate que venga una nación, que venga China, invada Argentina y que de un día a otro todos seamos esclavos. ¿Qué sucedería? Ya tu casa no es tu casa, ya tus hijos no son tus hijos, ya tu dinero no es tu dinero, ya tus ahorros no son tus ahorros, porque viene alguien más poderoso que vos y te dice: lo tuyo me pertenece. Eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo quiere conquistar nuestras vidas a través del pecado y la debilidad y hacernos volver de Dios a una vida
destruida. Dice acá el versículo 1 que vino Nabucodonosor y sitió a Jerusalén. Y miren lo que dice el versículo 2, porque esto es más fuerte todavía. Miren lo que dice. Y el Señor entregó en sus manos. ¿Saben por qué a veces Dios permite momentos difíciles en nuestra vida? Momentos que no entendemos, donde en vez de... Hay momentos que Dios pelea por vos. ¿Cuántos saben que hay momentos que Dios pelea por vos? La verdad es que siempre pelea por nosotros. Pero hay veces que Dios pelea por nosotros y a nosotros, como al rey de Joacín, nos entra por acá y nos sale por acá. ¿No? ¿No pasa eso? Porque imagínate que Joacín, este rey, tuvo un padre que le enseñó la palabra, le enseñó que Dios era la verdad, vio en la vida del padre que había bendición en su vida porque adoraba a Dios, y sin embargo, él hizo todo lo contrario. ¿Vieron que a veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, salimos por la puerta de la iglesia y decimos amén, 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 pero después el lunes, ¿qué hacemos? Lo que no agrada. El martes, ¿qué hacemos? Lo que no agrada. El miércoles, ¿por qué? Porque hay una situación personal en la cual tenemos que cambiar, y cuando no cambiamos, esta es la mala noticia, que después se transforma en buena noticia. Dios permite, claro, Dios permite a veces situaciones para que nosotros reflexionemos y digamos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero vivir esclavo del temor? ¿Quiero vivir esclavo del dolor? ¿Quiero vivir esclavo del pasado o quiero ser libre? Porque a veces tenemos que pasar por dificultades, lo puedo decir, para valorar la libertad con la que Cristo te hizo libre. Vos no sos, como dijo Víctor cuando recién compartió, alguien insignificante. Vos no sos alguien cualquiera. Vos no sos un trapo de piso. Vos no sos pobrecito y pobrecita. El diablo cuando te ve, tiembla. ¿Sabés por qué tiembla? Porque en vos está Jesús. Amén. Pero ¿qué ha pasado, hermano? Ha pasado que hemos visto a nuestros padres espirituales que han caminado en la verdad, pero nosotros tomamos otros caminos. Y como es muy triste lo que pasa, porque Dios lo entrega. Dios entregó a todo su pueblo a un rey pagano y los llevaron todo cautivo. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Israel a Babilonia? Hay más de 1000 kilómetros que ellos tuvieron que ir caminando. Los azotaban, los escupían, le pegaban, les recordaban que eran esclavos. Imagínate, ¿qué pensarías de Dios en ese momento? ¿Y dónde está Dios? ¿Cuántas veces preguntamos eso? ¿Y dónde está Dios? Dios está. Y a mí lo que me enseña y lo que hoy quiero compartirte es algo tremendo. Es ver a un muchacho, Daniel, que después se transformó en un profeta de Dios, que tuvo tantas convicciones, que es la que la iglesia de hoy necesita, la que nosotros como cristianos necesitamos, que a pesar de que las cosas no nos salen bien, ¿cuánto le está yendo mal? ¿Cuánto no le está yendo como esperan? Pero nosotros no hemos sido llamados por Dios para que nos vaya como a nosotros nos gusta. Hemos sido llamados por Dios para predicar el Evangelio a toda criatura, para que los que te rodean, tus propias familias, ¿cuántos tienen familiares que no son cristianos o que están apartados o que están lejos de Dios? ¿Sabés cómo se van a convertir y van a volver a la iglesia cuando te ven llorar de rodillas delante de Dios y decís, Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero no voy a dejar de adorarte? No me voy a apartar del Evangelio. Voy a seguir adelante. Porque podemos ver, hermano, lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey, miren lo que dice, quiero ir rápido porque... Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje... ¿Saben quién era Daniel? Daniel era del linaje de los príncipes, era de la familia de los reyes, ¿sí? ¿Y qué dice? Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, enseñados en todo buen entendimiento, idóneos para el palacio del rey, y que le enseñasen letras y lenguas de los caldeos. Versículo 5.
¿Y qué hizo el rey? El rey, como era un rey que quería tener a los sabios bien, les dio su propia comida. ¿Y qué pasó con esa comida? Ustedes conocen la historia. Hoy no te quiero hablar de no contaminarte. Hoy quiero hablarte de otra cosa. Daniel, cuando vio que le dieron el mejor vino, ¿a cuánto le gusta el vino? No hay nada de malo. Le gusta tomar una buena copa de vino con un asado. Bueno, Daniel tenía el mejor vino. Tenían las mejores comidas. Él no comía arroz, no hay nada de malo, pero él comía la comida que al rey le daban, la comía él. Y cuando Daniel vio que le daban la comida del rey, Daniel no dijo, la rechazo porque no me gusta. ¿Saben por qué la rechazó Daniel? Porque era una comida que la ponían como sacrificio y como adoración a los reyes, a los dioses de Babilonia. Y Daniel sabía que si comía una comida que se la entregaban, ustedes saben que la gente fuera de la iglesia hace trabajos, hace macumba, hace ofrendas, ¿ustedes lo saben? Lo que Daniel sabía era que el rey ofrendaba a los dioses de él toda la comida y Daniel no estaba dispuesto a comer esa comida. ¿Por qué? Porque aunque Daniel ¿qué era Daniel en ese lugar? Era un esclavo, ¿no? Era un esclavo, pero era un esclavo con convicciones. Era un esclavo que tenía una decisión tomada. ¿Y qué dice cuando le trajeron la comida? Versículo 5. Y el rey le señaló ración cada día y la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía. Imagínate esto. A vos te sacan de tu tierra y te llevan a Babilonia. ¿Qué decisión tomarías vos? Ya está, si Dios me dejó, hay muchos que hacen eso. Si Dios me dejó, voy a comer lo que venga, ya está, ya estoy en el mundo, Dios me abandonó, Dios me dejó, ahora me entrego al mundo, ya está. Porque si Dios está conmigo, a mí no me puede ir mal. Esa es una predicación no bíblica. La predicación bíblica es: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Cuando usted escuche una prédica que todo le va a ir bien, discúlpeme, cambie el canal. Porque lo que vemos es que Dios está dispuesto a que pasemos por dificultades para levantar altares donde no hay altares. ¿Saben lo que hizo Daniel? Levantó un altar en Babilonia cuando no había. Y él dijo, no me voy a contaminar, voy a hacer la voluntad de Dios. Aunque Dios me dejó, ¿cuántos se sienten que Dios los dejó? Imagínate a Daniel con grillos, con cadenas, diciendo, ¿y Dios dónde está? Y el Dios que me predicó mi papá, que me enseñó de Moisés, de Abraham, ¿dónde está el Dios que permitió que yo ahora sea un esclavo? No tengo voluntad, no tengo nada. Pero él no dijo eso. ¿Sabes por qué? Porque fue bien enseñado en la verdad. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, ser bien enseñados en la verdad. Nos puede faltar todo, pero tenemos todo porque tenemos a Dios. Amén. Y eso es lo que Daniel dijo, pará, a mí me robaste la libertad, a mí me sacaste de mi tierra, pero ¿sabes qué? A mí no me podés sacar a Dios porque lo tengo en mi corazón. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. Discúlpenme, pero hay momentos en que te va a tocar que vas a tener que entregar tu vida. ¿Qué es entregar tu vida? Hacer lo que no te gusta hacer y hacerlo por amor a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que dice el versículo 6. Vamos más adelante. Y no se contaminó, dice. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vos imaginate, pasaba asado, vacío, salmón, caviar, dulce de leche repostero, tortas, ravioles, lasaña. Pasaban churros del topo. ¿A cuánto le gusta el churro del topo? Pasaba, sanguchito de miga, sanguchito de salami y queso, picadita. Y Daniel dijo, Daniel entendió, ¿saben qué entendió? Y esto me lo dice ahora el Señor. ¿Saben lo que entendió Daniel? Lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Hay un momento en donde tenemos que entender
que Dios quiere que alimentemos nuestro espíritu. Por eso Daniel dijo, no estoy dispuesto a contaminarme. Tengo 15 años, pero vos a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, porque conozco a Dios y porque sé que quiero agradar a Dios con mi vida. Por eso él decidió no contaminarse. Por eso él decidió ni siquiera tomar una copita de vino. Él no decidió, porque ¿saben qué? Cuando alguien está pasando por un problema y está conectado con Dios, sabe que Dios permite el problema para llevarte a ese lugar y para ser de bendición en ese lugar. ¿Se entiende? Daniel no dijo, se quejaba y decía, no, ¿qué hizo Dios? No, él dijo, Dios me trajo acá, Dios se va a manifestar acá. Dios me trajo acá, Dios va a hacer su obra acá como la hizo allá, porque Dios es fiel. Están tomando la palabra porque esta palabra es para nosotros, ¿eh? Es una palabra de verdad, hermano. Yo sé que estás pasando por lucha. Yo sé que estás pasando por dificultades. Yo también las estoy pasando. Todos las estamos pasando, que no entendemos cosas, que se te rompe, que te falta, que no llegas a fin de mes, que en el banco no tenés nada, que encima en tu corazón hay dolor, hay tristeza. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a dejar que nos siga enterrando? ¿Vamos a seguir preguntándole a Dios por qué? ¿O no? ¿O vamos a dejar de contaminarnos? ¿Saben lo que encima me gusta? Que lo contaminaba a Daniel, era lo que podía contaminar a Daniel, era algo que él podía comer. Es algo que ingresa dentro tuyo. Es algo que ingresa dentro de tu corazón. Es algo que ingresa dentro de tu mente. Hoy hablaba con un hermano en la puerta, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Dios son luz, que hacen sabio al sencillo. O nos alimentamos de Babilonia, o nos alimentamos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él estuvo dispuesto a no contaminarse. Mi pregunta es, ¿te vas a seguir contaminando? Porque no vas a estar mejor, vas a estar peor. ¿Y sabes qué? Y tu fe se va a empezar a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar. Y en algún momento vas a tomar una decisión que nunca pensaste tomar. El otro día un hermano me dijo, ¿te diste cuenta la cantidad de matrimonios que se divorcian en Cristo? Sí, me di cuenta. ¿Y por qué pasa eso? Porque se contaminan con Babilonia y no comen la palabra de Dios. Entonces uno tiene que, Daniel tuvo que honrar y agradar a Dios, aunque no estaba en el mejor momento de su vida. A Daniel le decía, flaco, barriste mal. Flaco, limpiame bien esto. Escuchame, vos entendés lo que te digo, tenés que hacerlo así. Y si lo hacía mal, lo castigaban. Pero Daniel, ¿qué hizo? No me voy a contaminar. ¿Cuántos se van a ir de acá no queriendo contaminarse? Amén. Y miren lo que pasó en el versículo 9. No, versículo 8 dice, punto y coma, perdón Romy, miren este punto y coma. Daniel propuso no contaminarse. ¿Y qué dice ahí? Pidió. A veces nosotros mistificamos todo, ¿viste? Oramos a Dios, alabamos a Dios, y cuando tenemos que hablar con las personas no lo hablamos. Daniel, hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Viste cuando le decís, Señor, ¿y por qué? Hablale vos, decile vos. Y Dios te dice, yo te di una boca para que hables. ¿Por qué no lo decís vos? Entonces Daniel no solamente propuso no contaminarse, sino que después fue y se lo dijo al eunuco, al jefe de los eunucos. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligue a contaminarse. Te hago una pregunta, ¿un esclavo le puede obligar a alguien a decir algo así? Si algunos alguna vez tuvieron empleados en su trabajo o tienen a alguien por la gracia de Dios de tener quien lo ayude en su casa a limpiar o ayudarlo a que le pediste a alguien que te haga un trabajo de pintura, cuando vos le pedís algo, ¿qué querés? ¿Que lo haga como se lo pedís o no? Y si no lo hace como lo pedís, ¿qué pasa? ¿No? Como que le damos salida o no. En este caso, en vez de darle salida, Daniel, cuando no hacía la voluntad del rey de Babilonia, ¿saben lo que Daniel tenía que sufrir? Muerte.
Pero a Daniel no le importaba su vida, a Daniel le importaba agradar a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Yo no sé lo que estás viviendo, pero Dios te está llamando a que este año agrades a Dios. Y que si agradar a Dios te lleva a tomar la cruz y morir, perdonar, avanzar, lo tenés que hacer. Porque eso es lo que hizo Daniel en Babilonia. A nosotros se nos mete una piedrita en el zapato y ¿qué pasamos? Señor, ¿por qué me dejaste? Se te rompe el auto y te sentís mal, te sentís ansioso, te sentís como diciendo, ¿y Dios, dónde estás? Y nos empezamos a contaminar. Y lo más triste de todo, hermano, que contagiamos la incredulidad, contagiamos la incertidumbre a los que están al lado nuestro. Y estamos, ¿cuántos son personas que son irritables? Y en ese día que estás irritable, tu esposo te dice, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Pasa algo conmigo? ¿No te pasa eso? ¿Qué? ¿Me veo mal? ¿Que ves algo que estoy mal? ¿Que estoy nerviosa? Yo no estoy nerviosa, ¿eh? No me trates así. Y uno se pone mal y no hizo nada, el otro preguntó. ¿Por qué? Porque estamos contaminados por dentro, por esa falta de paz. Ahora, Daniel pidió, y miren lo que sucedió luego de que pide, de que él primero toma la decisión en su corazón y después lo dice el versículo 9, y miren qué lindo, ¿cuántos quieren la gracia de Dios? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? La gracia de Dios no se da de la nada. La gracia de Dios se da cuando vos y yo tomamos decisiones que agradan a Dios. ¿Cuesta agradar a Dios? A todos. Porque Dios a través de lo que estamos viviendo nos está transformando el carácter. Y puso en gracia, y lo marcamos en la Biblia. Y puso en gracia, gracias Señor por esta palabra que me diste, que me vas a poner en gracia. Yo no voy a hacer nada, vos vas a hacer todo. No, no es así. Yo voy a hacer algo, voy a no contaminarme, voy a hablar con el que tenga que hablar y Dios me va a dar la gracia cuando hable de lo que yo no puedo decirlo bien. Ese era Daniel, y Daniel no tenía 40 años, hermano, Daniel tenía 15, 16, 17 tenía. ¿Y cómo hizo Daniel para saber todas esas cosas y tener una convicción tan grande? Atención, papás y mamás. Nosotros no sabemos a dónde van a ser enviados nuestros hijos, pero lo que sí sabemos es que como seguramente los padres de Daniel le dieron una educación tan bíblica, fueron de tanto ejemplo, pasaron por pruebas, pero él dijo, si mi papá, imagínate, si mi papá no se quejó, si mi papá, ¿cómo yo? Mi papá me enseñó a orar, mi papá me enseñó a leer, mi mamá me enseñó a amar, mi mamá me enseñó a perdonar. Eso es lo que vivió Daniel. Daniel es el resultado de un matrimonio que le educó a sus hijos en la verdad. Después nos agarramos la cabeza cuando toman malas decisiones. No, aunque tu hijo esté en Babilonia o no sé, Dios permita que esté, si lo educás bien en la verdad y en el temor de Dios, él va a honrar a Dios. No estaba papá, no estaba mamá. ¿Qué pasa cuando no está papá y no está mamá? Hay bochinche, ¿no? Los nenes van a la habitación, abren los muebles, sí, se fijan, agarran la heladera, comen lo que les decís que no coman, miran lo que decís que no miren. Pero como esos fueron enseñados en la verdad, tuvieron temor. Ya no estaba papá ni mamá, pero él dijo, yo no me contamino. Amén, qué importante es esto. Y lo puso en gracia. Entonces, versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, y Ananías y Misael y Arías, y le dijo, te ruego que hagas la prueba. Más adelante dice, con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Daniel era una persona determinada, no se pinchaba. ¿Cuántos se pinchan por nada?
Daniel, el eunuco, le dijo, no, no te voy a hacer ese favor. No, te lo pido. Por favor, yo no voy a comer, Me voy a morir acá, pero yo no voy a comer nada sacrificado a los ídolos, hermano. Muy claro. Entonces este hombre vio la firmeza de Daniel y Daniel seguía hablando. Y le dijo Daniel lo segundo, te ruego que hagas la prueba. Muy sabio Daniel, Muy sabio Daniel. Y después le dijo, compara. Le dio todo el plan. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere agradar a Dios, hace planes para agradar a Dios. Cuando uno está en batalla y conoce a Dios, lee la palabra, ora, recibe el mensaje, recibe el mapa para salir de la prueba y no se queda preguntándose por qué, sino que recibe la visión. ¿Cuánto le gusta esta palabra? Recibe la visión. Porque aunque la visión tardare, ¿qué dice la palabra? Espérala, porque se cumplirá. ¿Qué visión estás recibiendo vos? ¿De tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tu negocio, de tu fe, de tu altar? ¿Qué visión estás recibiendo? ¿Ninguna o alguna? Si estás recibiendo visión, cuando venga la lucha como Daniel le vas a decir, mira, mi Dios es poderoso, pa. Qué importante que es esto, ¿no, hermano? Daniel le dijo, compara luego, y lo convenció. Lo convenció. ¿Saben lo que significa convencer? ¿Cuántos quieren convencer? Convencerse es una. ¿Saben lo que significa convencer? Vencerse. Cuando vos convences a alguien, estás venciéndolo en el argumento que le estás dando, en la verdad. Eso es lo que hizo Daniel, lo convenció. Y el eunuco, ¿saben lo que le dijo el eunuco? Le dijo, yo te voy a hacer esta gauchada. Y el eunuco terminó siendo un sirviente de Daniel, porque el eunuco recibía la comida del rey, hacía que se la llevaba a Daniel, abría la puerta y la pasaba por otro lado. Eso es lo que hacía. ¿Se entiende? Venía con toda la comida, con los manjares, le decía a Daniel, acá está la comida, muchacho, abrime la cortina que la tiro por ahí. Y le traía legumbres. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se rinde a Dios, más allá de la lucha que pase y viva, Dios siempre va a estar a tu favor. Si estás dispuesto a agradar a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Este no es el mensaje que te quiero dar, esta es la introducción. Imagínate, ¿qué hora es? Tenemos hasta las 3 de la tarde, ¿no? Este es el inicio recién. Es la entrada, la entradita, las empanadas y los sanguchitos de miga. Ahora sí viene el plato fuerte. Porque quiero darle un mensaje, hermanos, como iglesia, a cada uno de nosotros. Y me quiero tomar de una palabra que quiero compartirla junto a ustedes. Dios nos está llamando como iglesia, versículo el que dice, te ruego que hagas la prueba, versículo 12. Daniel le dijo algo al eunuco, y es lo que yo quiero hoy compartirle a ustedes. Yo hoy vengo a decirles y a decirme en esta mañana que hagamos algo este año, que hagamos la prueba de que nuestro Dios es poderoso y es grande, que hagamos la prueba, y hoy yo vengo a decirte, te ruego que hagas la prueba de que Dios está con vos. Te ruego de que hagas la prueba que aunque todo no te está yendo bien, vos seguís adorando a Dios. Porque Dios no es comida, ni bebida, ni casa, ni vacaciones. Dios es espíritu y Él puede hacer de la nada todo, pero Él está probando tu corazón y mi corazón para saber si lo vamos a adorar en la abundancia o en la escasez. ¿Vieron cuántos se casaron? Y te dice el juez de paz, te dice, ¿vas a amar a tu esposo en la tristeza, en la enfermedad, en la escasez? Lo mismo es con Dios. Si te casás con Dios, lo tenés que amar en todo tiempo, ¿no? Y eso es lo que Dios está probando. Ahora que hay escasez, ¿de qué estás hecho? Y hoy viene esta palabra, como le dijo
Daniel al eunuco, hacé la prueba. ¿Sabés por qué tenés que hacer la prueba? Le dijo Daniel, porque mi Dios no falla. No hay un aplauso, no hay un amén. Gloria a Dios. Dios no falla. Dios no falla, hermano. Dios no falla. Pero tenés que hacer la prueba. Por eso David dijo, probemos a Dios si es Dios. Y yo hoy vengo a decirte que hagas la prueba. Pero esto no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Esto lo tiene que decir alguien valiente, alguien que tiene convicciones, alguien que quiere salir de sus limitaciones, porque va a venir Babilonia a querer sitiarte, a querer gobernarte. Y vos vas a tener que decir, Señor, te ruego que me ayudes a conocerte. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. ¿Y saben cómo está la iglesia hoy a nivel general? Hoy, hermano, la iglesia no puede elegir en gran parte, y estoy muy preocupado por esto y quiero compartirlo con ustedes. No discierne la oscuridad de la luz. Esto es un peligro que tenemos que cambiar y tenemos que orar. El mundo está entrando a nuestro corazón, Babilonia. Y yo quiero, y es mi oración, que suceda en tu vida y en mi vida lo que pasó con Daniel. No sé si este año Dios te va a cumplir todos tus sueños, tus deseos, si vas a tener abundancia, si tu economía va a crecer. No lo sé, pero lo que tiene que crecer es la presencia de Dios en tu vida. Él dijo, te ruego que hagas la prueba. ¿Y qué pasó cuando hizo la prueba? Fueron hallados 10 veces mejores. ¿Cuánto? ¡Ah, gloria! Yo quiero ser 10 veces mejores. Todos nos tomamos de las promesas, pero nunca de las responsabilidades que trae esa promesa. Hermano, ¿sabe lo que está haciendo la prueba hoy la iglesia en el mundo de hoy? Está haciendo la prueba. Te ruego que hagas la prueba, pero copiar cosas del mundo para meterla dentro de la iglesia, hermano. Copiar modismos del mundo para meterla dentro de nuestros matrimonios, hermano. Copiar modismos del mundo para educar a nuestros hijos, hermano, y no funciona. En el trono solamente se sienta Dios o no se sienta Dios. Y es claro como el agua, ¿eh? Por eso yo vengo a decirte de parte de Dios lo que dice Romanos 12:2. No te conformes a este... Daniel se conformó a ese siglo. Dice, no se conformen en este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecto. Daniel estaba muerto en vida. Y la vida que Dios nos propone en Cristo es morir, como dijo Pablo, porque morir, ¿qué es? Ganancia. No es morir ahora que listo, ya está, me tomo unas pastillas y me voy con el Señor. No, morir es morir a mi propio yo, a mi propia manera, a mis caminos, a mis deseos, a mis anhelos, ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, quiero que se haga tu voluntad. ¿Qué pasaría si estarías vos en Babilonia? ¿Estarías adorando a Dios o estarías maldiciendo a Dios? Tremendo, ¿no? Lo que nos habla la palabra, por eso les cuento todo. Lamentablemente, de lo que estamos haciendo la prueba es de cómo copiar el mundo para meterlo en la iglesia. Hermano, Dios me está hablando en mi corazón. Dios no me llamó a dar lindos mensajes. Dios me llamó a hablar la palabra de Dios. Y esta es la verdad. Y hoy quiero decirte como Daniel, hagamos la prueba. ¿Cuántos quieren anotar? Hagamos la prueba de tomar decisiones valientes que agradan a Dios. Hagamos la prueba de vivir en santidad. Hagamos la prueba de consagrarnos. Hagamos la prueba en todo este año de no ser asistentes de una iglesia. Hagamos la prueba de ser la iglesia.
Amén. Hagamos la prueba de servir a Dios. ¿Cuántos dejaron de servir a Dios por los hombres? Oh, ahí estaba tu corazón, porque si lo dejaste de hacer por los hombres, entonces ¿para quién lo hiciste antes? Si lo hiciste para Dios, los hombres pasan, los hombres se van, pero Dios sigue siendo el Rey, el que es alabado y es adorado. Y si la recompensa de tu servicio no llegó, es porque lo hiciste para agradar a los hombres. Y si lo hiciste para agradar a Dios, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. Hagamos la prueba, hermanos, que este año nos comprometamos a Dios, nos comprometamos con Dios. Hagamos la prueba, hermanos, de orar todos los días. Dios nos está hablando como Daniel le dijo al eunuco, hacé la prueba. Y yo te vengo a decir hoy a vos, hacé la prueba de orar todos los días, hacé la prueba de consagrarte, hagamos la prueba de meditar en la Escritura cada día, hagamos la prueba de ayunar, hagamos la prueba de adorar, hagamos la prueba de darle el primer lugar a Dios, hagamos la prueba, hagamos la prueba, hagamos la prueba, hermano. Si no haces la prueba, como dijimos una vez acá, la canción que le cantamos a los nenes en la escuelita dominical, ¿quiere que se las cante? Dios no es un viejito con barba y bastón. ¿Qué más? Que te escucha poquito, sentado en su sillón. Dios no es. Dios tiene todo el poder para hacer, para estar donde tú estás. ¿Y qué más? Y saber mucho antes lo que Dios va a hacer. Dios no es chiquitito, Dios no es poquito, Dios es grande. Por eso, los que quieren después, le puedo pasar esta parte que dice, hagamos la prueba. ¿Y saben lo que le dijo después? Que hizo la prueba. Y mi pregunta es, ¿cuántos Daniel hay acá? ¿Dónde están los Daniel de este siglo? ¿Dónde están los Daniel de esta generación? ¿Dónde están los Daniel que se levantan a pesar de la esclavitud y no dicen Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios se fue? Dios no es plata. Dios, si no tenés hoy, dale gracias a Dios por fe, a ese Dios poderoso, y vas a ver cómo se abren las ventanas de los cielos, y vas a ver que si haces cambios en tu casa, empezás a adorar a Dios, empezás a leer la palabra, empezás a orar, tu casa se va a llenar del perfume de la presencia de Dios, y donde entra Dios, entra con abundancia, hermano. Falta Dios. Ayer le decía a unos hermanos, ustedes tienen todo, Dios quiere integrarse, pero ustedes no quieren a Dios. Es triste, pero es así. Rechazamos a Dios, hermano. Entonces, tenemos que hacer la prueba de saber que Dios está con nosotros. Sé que estamos pasando dificultades, pero te ruego que hagas la prueba, te lo digo de nuevo, te ruego que hagas la prueba de darle el primer lugar a Dios, te ruego que hagas la prueba de adorar, te ruego que hagas la prueba de ayunar, te ruego que hagas la prueba de meditar, no de leer, de meditar la Escritura. Que la Escritura toque tu corazón, hermano. No te pares de tu lugar donde lees hasta que Dios no te hable, hasta que Dios no te quebrante, hasta que Dios... Y si tarda tiempo, horas y horas, hace la prueba, porque un día te tarda 2 horas, el otro día te tarda 1 hora, a la otra semana te tarda 15 minutos, porque tu oído se está afinando al corazón de Dios. Te ruego que hagas la prueba de comprometerte con Dios. Amén. ¿Y saben lo que le dijo después? Y con esto termino. Versículo 13. Luego que le dijo, te ruego que hagas la prueba, ¿qué le dijo? Compara. Yo estoy tan convencido, le dijo Daniel, que cuando vos hagas lo que yo te digo, vas a ver en mí algo mucho mejor de lo que ves en los demás. Porque mi Dios es grande. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la comida del rey, de aquellos que se contaminan. Yo no me voy a contaminar, pero si haces la comparación, mi rostro va a ser más fuerte, más grande, con más luz. ¿Qué quiso decir cuando dijo compara nuestros rostros? ¿Sabes qué quiso decir? Quiso decir
Porque Daniel lo que le estaba diciendo, entre otras palabras, es no me quiero contaminar. ¿Y qué significa simplemente no me quiero contaminar? Me quiero consagrar. Eso le estaba diciendo. El antónimo de no me quiero contaminar es me quiero consagrar. Y lo que él le dice, compará a una persona consagrada con una persona que no se consagra. Y vas a ver que es 10 veces mejor. ¿Qué es la consagración? Daniel sabía que si él se consagraba, Dios lo iba a bendecir y lo iba a dar gracia, le iba a dar favor. ¿Y cómo terminó el capítulo? ¿Se acuerdan cómo terminó? Y el rey los halló 10 veces mejores que todos los demás, y escuchen esto, 10 veces mejores que los astrólogos, que los videntes, que los brujos. Amén, porque cuando nos consagramos, Dios está con nosotros. La consagración tiene dos aspectos. El primero es separarnos del mundo. Amén. Y el segundo es dedicarnos al servicio de Dios. La consagración es, mi vida no tiene nada que ver con este mundo. Vivo en este mundo, pero no soy de este mundo y me consagro. Otro tema, ¿no? Cristianos que viven en la iglesia de una manera y en su casa y en el trabajo de otra. Dios quiere consagración. Dios bendice la consagración. O somos o no somos. O somos luz o no tenemos luz. Por eso le dijo, compara mi vida con la vida, mi vida consagrada con la vida de alguien que no es consagrado. Y Dios va a saber lo que puede hacer. Por eso te ruego que hagas la prueba. Y cuando hagas la prueba, compará. Desde el día que te consagraste, viene todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios nos está llamando a vivir una vida consagrada, a vivir una vida, y no importa el contexto, si estás en Egipto, si estás en Babilonia, si estás ahí porque Dios quiere, porque a veces Dios te tiene que llevar ahí, para recordarte que te sacó de ahí y que te puede sacar de ahí, pero depende de tu consagración. A muchos de nosotros Dios nos está disciplinando porque conocemos la verdad y no la estamos practicando. Ojo con eso, ojo con eso. Porque encima de que te está disciplinando, te está guardando, porque a veces, no sea que nos discipline como lo hizo en el capítulo 1, que hizo que todo Israel termine en Babilonia. Ojo. Gloria a Dios. Te ruego que hagas la prueba, hermano. Te ruego que hagas la prueba. Y que desde el día que haces la prueba compares. Que hagas un altar en tu casa y digas, hasta acá llegó lo que me atormentaba, lo que me esclavizaba, hoy me consagro, hoy me entrego. Y vas a ver cómo Dios empieza a obrar sobre ese altar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración.